Hoy voy a jugar con un medicamento. Y además, te voy a contar una historia que hay detrás de este fármaco, junto a un invitado especial. Existe una relación entre la Universidad de Barcelona, la Universidad de las Islas Baleares y algo que seguramente conoces, el ibuprofeno. Hoy trabajaré sobre esta molécula y te intentaré explicar esta relación que existe. Y también entender por qué poca gente conoce esta relación. Ni yo mismo, que había estado con él. Yo no lo sabía hasta que me lo comentó su mujer. Y digo, el ibuprofeno, yo me quedé igual que tú. Pero antes, un poco de contexto. Junto con la aspirina y el paracetamol, el ibuprofeno es uno de los analgésicos antiinflamatorios más consumidos en el mundo. Su estructura no es muy compleja, pero detrás de ella hay una historia interesante. Pero antes de contarla, primero voy a aislar el ibuprofeno de estas pastillas. Esto debo hacerlo porque al tratarse de un medicamento, no solamente trae el fármaco que me interesa, también trae otros compuestos, que se le llaman excipientes. Estos le dan más características al medicamento. Pues, manos a la obra. Utilizando un mortero, voy a pulverizar todas las pastillas de ibuprofeno. O realmente, en este caso, al ibufen, al cual le quiero extraer el ibuprofeno. Mientras hago esto, te cuento un poco la historia. Por los años 60, el gigante farmacéutico Boots Pure Drug Company recibió a un becario español. Este era el químico catalán Antonio Ribera Blancafort. ¿Y por qué es tan importante este becario? Y es porque hay fuentes que afirman que realmente él fue quien inventó el ibuprofeno. Y para aclarar un poco más esto, mientras pulverizo el ibuprofeno, me he puesto en contacto con el primer alumno de tesis de Antonio Ribera. Yo soy Juan Carlos Domingo, soy químico de formación, bioquímico de especialidad. Pues en su época, hace muchos años, la bioquímica era una especialidad de químicas en la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona. Actualmente soy profesor del Departamento de Bioquímica y Biomedicina Molecular de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, ¿vale? Y la verdad, mi primer conocimiento con el primer encuentro con el doctor Ribera fue cuando yo acabé la carrera en el Departamento de Bioquímica, donde él se incorporó viniendo de las Islas Baleares. Yo toda mi carrera ha estado marcada por los conocimientos que él me transmitió. Esto es lo que he obtenido de las pastillas molidas. Y ahora tengo que separar el ibuprofeno de los excipientes. Y también debo averiguar cuándo se sacó realmente la patente del ibuprofeno y cuál fue el rol de Antonio Ribera. Más o menos, ¿en qué año Bots sacó la patente del ibuprofeno? Hacia los años 61, 62. No, o sea, ya habían pasado décadas desde... Sí, y tanto, y tanto. Vale. A ver, yo creo que esto hay que contextualizarlo un poco, porque, claro, fíjate, él acaba la carrera y decide hacer una estancia postdoctoral en Inglaterra. Y en lugar de ir a una universidad, va a Butch. Vale, sí. Claro, en el momento que tú entras en una empresa, esto pasa hoy en día, tú cedes tus derechos a la empresa, eso seguro. Con lo cual, la propiedad de la patente es de la empresa y esto es indiscutible. Lo que pasa que normalmente, claro, lo que es la autoría, las empresas te lo respetan. Pero también yo creo que hay que entender que el doctor Ribera, en esa época, cuando él diseñó toda la vía sintética del ibuprofeno, él no era jefe de laboratorio. La ruta sintética a la que se refiere Joan Carles es esta, la cual al parecer fue diseñada por Antonio Ribera. Y si te lo estás preguntando, no, a día de hoy no se utiliza esta ruta. En su lugar, con los años ha sido mejorada por esta de aquí, que cuenta con menos pasos de reacción y emplea química de paladio. Él tenía jefes por encima y entiendo que debieron pensar, aquí ha venido un españolito, nos ha montado un circuito sintético perfecto, salió en la patente, pero los méritos se los llevaron todos sus jefes. Siguiendo con lo nuestro, ahora debo separar el ibuprofeno de los excipientes. Para ello añado 1 gramo de ibuprofeno en una placa de agitación con un imán y 50 mililitros de hidróxido de sodio 1 molar. Inicio la agitación y espero que se disuelva todo el ibuprofeno. En este punto, hablando con Joan Carles, empiezo a entender poco a poco por qué tan poca gente sabe que el inventor del ibuprofeno es un español. Exacto. Y creo que no solo había una patente, había varias.
porque ya sabes que cuando se hace una patente de un compuesto, se hace la del Se das. compuesto, la de sus derivados, se protege todo. Creo que había varias patentes relacionadas. Vale, y entonces el aporte del doctor Rivera fue la ruta sintética, no la estructura como tal. Creo, bueno, a ver, evidentemente yo creo que es todo, ¿eh? Pero ya te digo, todo esto te lo estoy contando en segundas, Vale. con lo Es cual que, no pondría la mano en el fuego. Yo creo que es la ruta sintética y probablemente alguna parte de la estructura también, pero no lo tengo claro. ¿Y cómo es posible que alguien cercano a Rivera no tuviese claro un descubrimiento así de importante? él nunca te mencionó el tema del ibuprofeno, Jamás, jamás. jamás. Porque A mí imagino que, me lo dime, explicó la doctora Madariaga, su esposa, pero muchos años después. Muchos vale. años después. No al cabo de un año o dos. Cuando nos enteramos, nosotros participamos en un programa que salía en Cuarto Milenio, no sé si lo has visto. Sí, me suena. Pues en este participamos nosotros porque realmente trataba este tema un poco de los investigadores españoles que no se les había reconocido su trayectoria. Yo salí en un vídeo allí también hablando del tema del ibuprofeno. Él jamás, ya te digo, su modestia era un referente. Jamás, jamás alardeaba de sus logros, pero jamás, ¿eh? Todo esto explica muy bien por qué tan poca gente conoce esta historia. Por lo visto, Joan Carles era una persona demasiado modesta. Volviendo con el experimento de su no modesta invención, ahora tengo que filtrar la disolución de sosa. Y para ello solamente utilizaré un papel filtro y un embudo. En medio básico, el ibuprofeno se solubiliza, mientras que los excipientes deberían quedar como precipitado, en el papel de filtro. Una vez terminada la filtración, se retira el papel de filtro, en el que ya se puede ver el excipiente por encima. Lo dejaré secando para obtener los excipientes y guardarlos, por si en algún futuro quiero hacer algún experimento con ellos. Por su parte, el ibuprofeno, tengo que hacerle un lavado con éter dietílico. Una vez las dos fases estén separadas, empiezo a extraer. Ya tengo mi fase orgánica y mi fase acuosa separadas, listas para poder seguir trabajando. A nuestra fase acuosa, la que contiene el ibuprofeno, se le añade ahora ácido clorhídrico. Esto hasta alcanzar más o menos un pH de 1. Se puede ver la formación de un precipitado blanco. Esto es ibuprofeno. Ahora solamente falta filtrar y lavar nuestro ibuprofeno. Una vez terminada la filtración, se deja secar y ya lo tenemos listo para trabajar con él. De todas formas, le hago una resonancia para asegurarme de que efectivamente tengo ibuprofeno y no está contaminado. Pensando en lo que dijo Joan Carles, esta historia sería aún más desconocida, o totalmente desconocida, si no hubiese sido por la esposa de Antonio Rivera, la también doctora en bioquímica, María África Madariaga de las Heras, la cual también tiene una historia interesante. Sí. Ya te digo, la doctora Madariaga hizo una trayectoria profesional al lado de su marido. Eran pareja y donde iban los dos casi en paquete, ¿eh? Los dos colaboraban. En principio no tenían investigaciones diferentes, pero luego unificaron hasta la investigación e iban de la mano. Ella Claro que también era eso química, ¿verdad? era química y Sí. farmacéutica, tenía dos carreras. Vale. Química y farmacéutica, y ahora hizo el doctorado en el mismo departamento que el doctor Rivera, fue allí realmente donde se conocieron, y fue también una mujer que rompió moldes, porque en el año 50 y pico, una persona que hiciera químicas, cuando en el año 50 lo que iban es hacer sus labores, no químicas. Y si hacían alguna carrera, nunca una carrera de ciencias. Ya. Y mira si rompió moldes, que se dedicó al balonmano. Imagínate en los años 50
además que estaba en una posición social buena, que hiciera balonmano, es decir, que también rompió muchos moldes. Y la doctora Madariaga fue líder del grupo hasta el año 2005, que se jubiló a los 70 años. Para comenzar con los experimentos, coloco ibuprofeno en un balón de 100 mililitros. Que por cierto, si ves mucha cantidad, es porque extraje aún más ibuprofeno. Para esta reacción, utilizaré como disolvente diclorometano, reacción la cual aún no te he explicado. Verás, quiero hacer una reacción bastante básica de química orgánica, en la cual al juntar un ácido carboxílico con un alcohol primario, obtienes un éster. Esta reacción se conoce como esterificación, en la cual utilizaré como alcohol primario el alcohol isoamílico y como ácido el ibuprofeno para obtener este compuesto de aquí. ¿Y por qué este compuesto? Porque estructuralmente se parece bastante a esto de aquí, acetato de isoamilo, que por si no lo sabías, es el responsable de darle el sabor a plátano a, bueno, todos los alimentos que sepan a plátano. Por lo tanto, en resumen, quiero ver si soy capaz de hacer un ibuprofeno con olor o sabor a, bueno, algo. Añado el alcohol isoamílico. Añado una pequeña cantidad catalítica de ácido sulfúrico. Y monto nuestro siempre confiable sistema de reflujo, que más o menos debe quedar así. Y ahora dejaré esto por 24 horas. Y mientras esperamos, podemos intentar conocer un poco más sobre realmente quién era y cómo era Antonio Rivera. Y él rompió un poco esta hegemonía tradicional de que solo hubiera un catedrático. Entonces, él cuando se incorporó al departamento, aportó, claro, toda su experiencia. Y su experiencia no era en el área que trabajaban el resto de miembros del departamento, sino en el área de lípidos. Y yo fui el primer alumno interno que eligió para incorporarse en su línea de trabajo. Y fue la primera, en aquel momento, tesis de licenciatura que se hizo, que fui yo con él. En aquel momento realmente rompió moldes. Porque claro, todo el mundo pensaba, un catedrático llega a un departamento que a un catedrático, aquello va a ser una pelea de gallos. Iba a durar poco, es verdad. Esto era la tradición. Gracias a Dios, él tenía una manera de ser que fue capaz de incorporarse al departamento sin crear tensiones y realmente fue muy bien aceptado por el resto del departamento porque realmente aportó savia nueva, hubo una reestructuración del departamento muy importante, se incorporaron nuevas líneas de trabajo y muy bien aceptado por el alumnado. Él era un excelente profesor, porque además, es decir, en aquella época los alumnos comenzaban a evaluar a los profesores y él tuvo unas notas impresionantes, porque era muy buen docente. Sí, a ver, a nivel personal era una persona excepcional, te lo digo en serio, porque era una persona muy cercana. Antes un catedrático tú lo tenías que mirar de lejos, yo era un alumno de último curso. Hablar con un catedrático, entonces hablabas poco, la verdad. Pues era una persona muy cercana, extremadamente educada y siempre disponible a ayudar, la verdad, siempre estaba disponible. Y estas ayudas las hacía gratuitamente, era muy altruista. Él ayudó a mucha gente del departamento, que estaba ya en el departamento, a sacarse plazas, a promocionarse, porque antes el departamento de bioquímica era muy endogámico. La gente se quedaba allí, trabajaba solo en enzimología, porque es lo que decía el catedrático, no salían fuera, no se iban al extranjero, no hacían estancias postdoctorales, con lo cual tenían currículums complicados. Cuando él vino, todos estos parámetros se fueron introduciendo en la agenda del departamento. Les propuso que se fueran fuera, que mejoraran su currículum, con lo cual el nivel del departamento subió mucho. Después de un día, nuestra reacción ya debería estar hecha. Y de hecho, se puede ver un cambio de color, lo que quiere decir que hemos hecho nuestro compuesto. O que se nos quemó todo. Le haremos unos cuantos lavados a nuestro producto, y para ello, haremos una disolución de carbonato de sodio. Una disolución saturada. La dejamos con agitación un rato para que ésta se pueda disolver.
Una vez disuelta, hacemos los lavados en un embudo de decantación. Añadimos nuestro producto y la disolución saturada de carbonato de sodio. Después de estos lavados seguramente queda un poco de agua en nuestro producto, y para poder separarla añadiremos sulfato de sodio anhidro. Y para deshacernos del sulfato de sodio que ha capturado agua, hacemos una filtración con un papel de filtro. Para recuperar la mayor cantidad de producto, añado un poco del disolvente que utilizamos, diclorometano. Y como ahora solamente nos va a quedar nuestro producto con disolvente, lo llevo a rotavaporar. Y esto fue lo que obtuve. A diferencia de otras veces que obtengo cristales o sólidos, ahora he obtenido un aceite, con un color bastante intenso. Si bien no tiene olor a plátano, tiene un olor muy intenso y parecido casi como al whisky. Y la resonancia confirma que tengo la estructura que quería. Así que, este experimento ha sido un éxito. Y como hoy estaba inspirado, se me ocurrió hacer otro ensayo más. Revisando un par de compuestos que había sintetizado hace varios meses, me di cuenta que tenía muchos que eran fluorescentes. Y se me ocurrió ver si podía hacer una pastilla de ibuprofeno fluorescente. Probé con varios compuestos, pero el que dio mejores resultados fue este. Un derivado de rodamina B sustituido con Aptes. Si te interesa que haga un vídeo acerca de estos compuestos, dímelo en los comentarios. Y si hasta ahora te está gustando, déjame un like. Y antes de continuar con este experimento, ¿cuál era la relación de Antonio Rivera y la Universidad de las Islas Baleares? A nivel profesional, bueno, ¿qué quiere decir? Él tenía una trayectoria inmaculada. ¿Por qué? Era un excelente investigador. Lo avalan sus publicaciones y sus patentes, que no solo tenía una, tenía varias patentes. Por lo que me dijo su esposa, ¿eh? A nivel docente, era un excelente docente, porque tenía muchos años de trayectoria. Y luego a nivel de gestión, que la gestión, como tú sabes, dentro de la universidad, una parte de la gestión la ejercemos los profesores. Claro, él venía de ser rector de la Universidad de Baleares, la cual diseñó él. Y fue el primer rector. Con lo cual, ya te digo, fue una aportación al departamento excepcional. Siguiendo con la profanación de la gran obra de Antonio Rivera, cojo una pequeña cantidad del ibuprofeno que extraje y le añado el compuesto fluorescente que está disuelto en etanol. Lo mezclo hasta homogenizar todo y espero a que el etanol se evapore. En este punto me di cuenta de algo importante. Tenía muy poca cantidad de ibuprofeno puro para hacer una pastilla. Y como ya había invertido un día en retirar sus excipientes, no lo iba a volver a juntar. Así que se me ocurrió añadir mis propios excipientes, los cuales eran polvo de hueso y sulfato de magnesio, los cuales en otros experimentos ya les había añadido este sensor fluorescente. Así que ahora solamente tenía que mezclarlos, hacer la pastilla y bueno, ver qué pasaba. No me centré en hacer una reacción química, ya que no me interesaba cambiar la estructura química del ibuprofeno. Quería ver si de alguna manera, sin cambiar su naturaleza, podía hacer una pastilla fluorescente. Y el resultado fue este, la pastilla menos atractiva del mercado. Ahora, tocaba ver si era fluorescente. Y para mi sorpresa, salió mejor de lo que esperaba. De hecho, funcionó. Al poner la pastilla bajo luz ultravioleta, se podía ver que emitía un color naranja intenso. La pastilla era muy sensible, así que literalmente era la peor pastilla del mercado. Pero la única fluorescente.
Después de todo, este experimento también lo puedo dar como exitoso. Todo este vídeo de experimentos han sido gracias al descubrimiento de un científico español, el cual muy poca gente conoce, y espero que este vídeo ayude a la difusión del trabajo que él hizo. Y hablando del trabajo que hizo, ¿quién continúa el legado de María África y de Antonio Rivera? Bueno, la doctora Madariaga fue mi mentora, fue mi directora de tesis, y bueno, estuvimos juntos hasta que se jubiló. De hecho, el despacho que estoy ocupando yo ahora es el que tenía ella. Wow. Y los muebles que le concedieron de dotación al doctor Rivera cuando vino a la Universidad de Barcelona aún están en pie en mi despacho. Aún están aquí. ¿Te gustaría enviar un mensaje, ya sea a la sociedad española, a toda la sociedad habla hispana, en tu experiencia, ¿qué te gustaría decir, transmitir alguna idea, algo? No soy muy partidario de los mensajes mesiánicos, te soy franco. Pero bueno, sí que me gustaría transmitir que como mínimo se intente reconocer y respetar el valor social y transformador de la ciencia, que es lo que no ha pasado con el caso del doctor Rivera. Esto creo que es el objetivo fundamental de que se nos reconozca lo que aportamos, porque aportamos mucho. Y el ejemplo del doctor Rivera es tan claro, un fármaco, quizá sea el fármaco más vendido del mundo actualmente, el ibuprofeno. Y nadie sabía, ya no le digo que sea el autor completo, pero que había participado, un investigador español muy joven, porque estamos hablando que él se fue a Inglaterra con una edad de, debía ser 24 o 25 años. Ya fue capaz de participar en el diseño exitoso de un fármaco de estas características. Esto que sería un poco mi colofón, ¿eh? Pero ya te digo, la reivindicación del reconocimiento de la ciencia, desde que conocí al doctor Rivera y como vi lo que había pasado, siempre es un mensaje que me gusta transmitir. Así de claro. Espero que este video te haya gustado y te haya servido para conocer esta historia. Pienso que es importante valorar y reconocer el trabajo científico de cosas tan comunes del día a día, como por ejemplo es el ibuprofeno. Muchas gracias por la colaboración del profesor Joan Carles Domingo, y si quieres seguir viendo videos de este estilo, pásate por Waller Lab.